Venía Cristóbal. Claro. Bien, como me contaron, están viendo una serie acerca de las peticiones del Padre Nuestro. Así que vamos a ir a Mateo 6. Hoy día nos toca la quinta petición, que es acerca de perdónanos nuestras deudas. Así que buscamos Mateo 6, versículo 12. Búsquelo en su Biblia. Mateo 6, 12. Amén. Y leamos en el nombre del Señor. Dice, cortito, dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque a pesar de muchas veces nuestras propias deudas, nuestros propios errores, nuestros propios pecados a diario, Señor, tú eres fiel con nosotros. Tú nos perdonas, tú nos das ánimo, Señor, cuando lo necesitamos, Señor. Y Señor, en este día, que es tu día, queremos entregarte toda nuestra adoración. Queremos, Señor, derramar nuestro corazón delante de ti y a través de esta palabra escuchar tu voz también para cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder estar atentos a tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder, a través de tu Espíritu Santo, hablarnos a nuestros corazones, Señor. Y permite, Señor, que a pesar de mis palabras torpes, Señor, tu iglesia, Señor, el día de hoy pueda escuchar tu mensaje, Señor. Te damos gracias en esta mañana y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Este versículo que es bien conocido, que bueno, en general el Padre Nuestro es súper conocido, no solamente por nosotros los cristianos evangélicos, sino que también por la Iglesia Católica y también por aquellos que no son cristianos en general, conocen lo que es el Padre Nuestro. Y esta enseñanza tiene, aunque es cortita, tiene harto que podamos ir sacándole y profundizar. Habla de la deuda, ¿cierto? En su versión seguramente dice deuda. Habla de una deuda que tenemos con el Señor. En la Reina Valera 1960 nos habla dice, y perdónanos nuestras deudas, ¿cierto? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la Nueva Versión Internacional también dice algo parecido. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y si bien la deuda es algo que nos afecta a todos, ¿verdad? Cuando hablamos de deuda, creo que podría ser una de las cosas más presentes que tenemos hoy en día. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Un informe de la Academia en el año 2023 contaba que 7 de cada 10 chilenos tienen deudas. Y creo que ahí caemos la mayoría de nosotros, ¿verdad? Deudas que a veces no nos dejan dormir, deudas que a veces nos dan vuelta durante todo el día, ¿verdad? Pero comúnmente cuando hablamos de deudas hablamos acerca de lo económico, hablamos de dinero. Pero también existen otros tipos de deudas, como la deuda moral. Las deudas morales son aquellas que nos hacen sentir que debemos algo a alguien, ¿verdad? Ya sea porque nos hizo un favor o porque le causamos un daño a esa persona. Sentimos que le debemos algo a alguna persona. Hay veces que ambas, la económica y la moral, están presentes en un mismo caso. Como por ejemplo cuando un amigo te prestó dinero y quieres lo antes posible saldar esa cuenta porque aparte de que le debes dinero, es tu amigo. Entonces tienes una deuda económica y moral con esa persona, ¿verdad? O como cuando ibas saliendo y le chocaste el auto a tu vecino, ¿cierto? O sea, hay obviamente una deuda económica que saldar por el choque, pero también hay una relación con esa persona, no es una persona desconocida. Entonces, hacernos los locos en ese caso nos va a llevar a tener este peso, esta deuda moral con
nuestro vecino también. No sé a cuánto le ha pasado ese caso, parece que a alguno. Bueno, el sermón de hoy nos va a llevar a conocer cuáles son las consecuencias espirituales de las deudas con Dios y cómo debemos como hijos de Dios actuar al respecto. El primer punto para entender esto que nos está hablando Jesús en esta enseñanza es saber a quiénes le está hablando Jesús, ¿verdad? Si nosotros podemos ver los versículos anteriores, por ejemplo el versículo 4, el 6 y el 8 tienen algo en común, que cada uno de ellos nos muestra que les habla a las personas diciéndole cuando ores a tu Padre, ¿verdad? O sea, estas personas tenían una relación con Dios. Para ellos Dios era su Padre. Entonces, por ende, podríamos decir que eran hijos de Dios, ¿no? Jesús no le está hablando a una persona que no conoce a Dios. Le está hablando a personas que son hijas de Dios. Y estos oyentes reconocen a Dios entonces como su Padre. Esto es importante porque la deuda de la que está hablando a Cristo no se refiere a la deuda que tiene el ser humano por estar lejos de Dios. La gran deuda que tiene el hombre al estar lejos de Dios y que le debe algo a Dios. No está hablando de esa deuda, sino de las deudas que, aún siendo hijos, tenemos con Dios. Estos oyentes ya han recibido la salvación. Estos oyentes ya se identifican como hijos de Dios, ¿cierto? Ya han sido abrazados por el Padre. Y por ende, a través de la sangre de Jesús, ya han sido pagadas todas sus deudas. Eso nos dice la palabra, ¿cierto? Una vez que conocemos a Dios, que reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, Él paga todas nuestras deudas. Pero ¿cómo podríamos decir? ¿Por qué entonces Cristo está diciendo que, bueno, si Él ya pagó todas nuestras deudas, ¿por qué el mismo Jesús nos enseña a pedir perdón por estas deudas? La primera respuesta a esto lo podríamos encontrar en mirarnos a nosotros mismos. Si usted se mira a usted hoy en día o mira su semana y partiendo, reconociendo que aquí habemos personas que somos hijos e hijas de Dios, ¿cierto? Usted se reconoce así, ¿verdad? Si empezamos así, con ese reconocimiento, entonces yo creo que todos los que estamos acá podríamos decir que ya no pecamos nunca más desde que conocimos al Señor. ¿Es así o no? No es así, ¿verdad? Entonces la primera respuesta la encontramos al mirarnos a nosotros mismos, porque aún seguimos pecando, ¿verdad? Entonces podemos reconocer que seguimos luchando con este pecado, y aunque a veces queramos hacer el bien, por lo general no lo hacemos. ¿Cuál es la diferencia? Alguien por ahí dijo que la gran diferencia es que nosotros como hijos de Dios ya no somos esclavos del pecado, ¿verdad? El pecado ya no domina sobre nosotros. Ahora, por el Espíritu Santo que vive en nosotros, podemos elegir si pecamos o no. Y caemos en pecado, sí, ciertamente, todos los días caemos en pecado. Pero tenemos el poder para vencer el pecado, que no viene de nosotros, viene del mismo Señor, ¿verdad? Un comentarista de apellido Hendrickson dijo lo siguiente acerca de esto mismo que estamos hablando. Esta limpieza total y objetiva necesita nuestra aplicación diaria, por la sencilla razón de que pecamos cada día. Un padre puede haber dejado una gran herencia a su hijo. Imagínese un padre dejando una herencia a su hijo. Ahora, en forma definitiva pertenece esa herencia a su hijo. Sin embargo, esto no significa que a este se le permite girar toda la suma del banco y gastarla completamente en una semana. Muy sabiamente el padre incluye una estipulación que limita el privilegio de giro a una cifra generosa cada mes. Así también cuando una persona recibe la gracia de la regeneración, esto no significa que experimenta inmediatamente todo lo que Cristo mereció para él. O sea, el Señor, como buen Padre, nos da un regalo, nos da su amor a través de Jesucristo, pero esto no significa que inmediatamente recibimos todas las bendiciones que el Señor en su gran amor tiene para nosotros. Hay cosas que todavía no experimentamos como hijos del Señor.
Y es verdad que Cristo a través de la cruz ha perdonado todas nuestras deudas. Podemos decir eso, las pasadas, las presentes, las futuras. Pero también es verdad que al todavía no consumarse por completo su plan, que todavía el Señor no hace todo lo que tiene para nosotros, seguimos cayendo en pecado. Sin embargo, por el poder de Cristo ahora podemos vencer. Amén. El otro punto importante a notar en esto de por qué los hijos de Dios aún tienen que pedir perdón por sus deudas, es que a diferencia de las otras peticiones, esta tiene un conector inicial. Si usted vio a lo mejor su traducción, por lo general la Reina Valera, porque la NBI no la tiene, pero la mayoría de las versiones sí, tiene un término, una letra que parte esto, que es una Y, ¿cierto? Y perdona nuestras deudas. Esto es un conector, viene de una idea anterior, ¿verdad? Esto tiene relación porque la cuarta petición, seguramente la que vieron el sermón anterior, la cuarta petición, que es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, va seguida por las palabras y perdónanos nuestras deudas. O sea, no son dos cosas aparte. ¿Por qué tiene esta relación para Jesús? Indicando que existe una conexión estrecha entre estas dos peticiones. Y podemos notar 4 cosas importantes acerca de esta conexión. Primero, sin el perdón a nuestras deudas, sin el perdón, las cosas buenas de esta vida no nos beneficiarían para nada. Un hombre llamado Matthew Henry dijo: si nuestros pecados no son perdonados, el pan nuestro de cada día nos engorda como corderos para el matadero. O sea, sin el perdón del Señor, todos estos beneficios, todas las cosas materiales que el Señor nos da, no tienen ningún sentido, ¿verdad? Es como la mayoría de la gente que cuando piensa en Dios, ¿qué es lo que piensa cuando piensa la gente? Piensa en pedirle cosas a Dios porque Dios es poderoso, ¿cierto? Pero ¿cuántos de esas personas quieren pedir perdón a Dios por sus pecados? Bueno, para Jesús ambas cosas van ligadas. Si nosotros queremos recibir ese pan de cada día, debemos también hacerlo con un corazón perdonado por el Señor. Otro punto importante: nuestro Señor nos informa que nuestros pecados son tantos y tan graves que no merecemos ni un bocado de esa comida. Para entender los beneficios del Señor, también tenemos que entender que tenemos una deuda enorme con el Señor y que Él ha perdonado esa deuda enorme con cada uno de nosotros, y por eso, por ende, ahora recibimos ese bocado. También Cristo nos recuerda que nuestros pecados son el gran obstáculo a los favores que podríamos recibir de Dios. A veces, el Señor, para poder entregarnos algunas bendiciones, también nos invita a poder pedir perdón por nuestros pecados. Y también lo que viene seguido a este mensaje, que es como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, el perdón es importantísimo a veces para recibir todas las bendiciones del Señor. Y no hablo solo de lo material, hablo de bendiciones espirituales también. A veces no recibimos algunas bendiciones espirituales porque no hemos pedido perdón, porque no estamos bien con algunos hermanos. Y la misma palabra nos enseña esto, ¿cierto? Nos enseña que a veces no recibimos lo que pedimos porque estamos en deuda con algunas personas. Y también con el Señor. Y por último, Cristo nos alienta a ir mejorando cada día más en la fe. Entonces, para Jesús hay una conexión entre estas dos peticiones, ¿cierto? Entre el pan nuestro que nos da cada día y el perdón de nuestros pecados. Ambas son importantes para entender el amor, para entender la gran misericordia de Dios por cada uno de nosotros. Entonces entramos a esto de la deuda. Hablamos de la deuda. Perdona nuestras deudas, dice este versículo. Aquí nuestros pecados se ven como en Lucas 11:4, bajo la noción de las deudas. Si nosotros vemos Lucas 11:4,
podremos darnos cuenta que es un texto paralelo a lo que estábamos leyendo en Mateo. Es un texto paralelo porque está hablando de lo mismo, del mismo hecho, cuando Jesús nos enseña a orar, les enseña a orar a sus discípulos. Entonces, pero podemos encontrar otra mirada de lo que dice Lucas. En Lucas 11:4 dice, perdónanos nuestros pecados, ¿verdad? Ahora no está hablando de deudas, está hablando de pecados. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, bueno, ese es el siguiente, un spoiler de la otra semana. Pero perdónanos nuestros pecados, dice Lucas. ¿Será que ambas cosas son diferentes? Para Lucas, entonces, esto del pecado es lo mismo que para Mateo la deuda. Es decir, obligaciones no cumplidas o fracasos por dar a Dios lo que legalmente le corresponde al Señor. El pecado y la deuda para Jesús tienen el mismo significado. Nosotros pecamos ante Él, entonces tenemos una deuda ante Él. ¿Qué le debemos entonces al Señor a través de los pecados? Le debemos una adoración verdadera y perfecta, junto con una obediencia sincera y perpetua. El apóstol Pablo en Romanos 8:12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Entonces, tenemos una deuda con el Señor. Tenemos estos pecados son una deuda, le debemos adoración al Señor. Y a veces esto me llama mucho la atención porque a veces como cristianos vivimos como si no tuviéramos esa deuda con el Señor. Por ejemplo, a veces para nosotros es un gran peso, es una gran carga poder congregarnos 2 horas a la semana. Y esto yo creo que no me ha pasado solamente a mí. Quizá a usted alguna vez le ha pasado decir, estas 2 horas podría estar haciendo otra cosa, ¿verdad? O podría haber dormido más, o podría haber estado hoy día que hacía frío calentito en mi cama, o podría haber estado con mi familia, haber salido, aprovechar si un día domingo están todos en la casa. Y se nos hace un peso enorme el entregarle al Señor lo mínimo que nos pide, ¿verdad? De hecho, el Señor es tan sabio y misericordioso que solamente nos pide un día de los 7 días. El mismo ejemplo paralelo podemos decirlo con el diezmo, ¿cierto? No nos pide el 100%, el 90%, el 80%, el 60%. Nos pide el 10%, porque Él sabe que también tenemos necesidades, pero también sabe que Él no necesita de esto para poder seguir siendo Dios. El Señor solamente nos pide un mínimo para que también experimentemos ese amor de lo que Él nos está entregando. Entonces, a veces tener estas responsabilidades como cristianos se nos hace un peso enorme, se nos hace una carga profunda. Y sin embargo, en otras ocasiones, no sé si le ha pasado a usted también, si a veces me siento con esa como peso de las responsabilidades que tengo como hijo del Señor, en otras ocasiones también el Señor me hace experimentar que me faltan momentos para poder estar cerca de Él. Como que quisiera poder estar más momentos cerca del Señor. Y ciertamente, hermanos, lo que el Señor ha entregado por nosotros no tiene nada comparado con lo que nosotros podríamos entregarles. Hay una canción antigua que yo escuchaba de la iglesia pentecostal que yo iba antes. A veces uno recuerda canciones antiguas, no siempre tenían tanta profundidad teológica, pero sí la recuerda quizás por el cariño del recuerdo. Pero esta canción tenía un mensaje bonito y en el coro decía una frase que decía, me faltarán los días, me faltarán los años, me faltará la vida para agradecer. O sea, no, un solo día no basta,
aunque es eso lo que nos pide el Señor, pero nos faltaría toda nuestra vida para poder agradecer al Señor y mucho más por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Entonces, esta deuda que tenemos con Él también es una bendición para nosotros. O sea, el querer entregarle al Señor, el estar en deuda por lo que Él ha hecho por nosotros, nos muestra su gran amor, nos muestra todo lo que podríamos entregar. Pero el Señor solamente nos está pidiendo, en este caso, un día, en el caso del diezmo, solo un 10%. El Señor es sabio, es generoso, pero también el Señor nos pide, como hijos de Él, poder responder a esto. Por ejemplo, podemos ver en las películas antiguas, yo no sé si alguna vez vieron alguna película de mafiosos antiguas. Ahora no se hacen muchas películas de mafiosos, pero antiguamente se hacían muchas. Había una, la más conocida, El Padrino, ¿cierto? Esta película nos mostraba cómo los jefes de la mafia realizaban favores, ¿cierto?, por el simple hecho de que eso obligaría a la otra persona a tener que devolver ese favor en algún momento, ¿verdad? Últimamente en las noticias hemos escuchado algo parecido a este caso, ¿cierto? Parece que no era tan antiguo, que sigue presente. Pero estos tipos de favores que se realizaban siempre eran con un hecho de que en algún momento voy a cobrarte este favor, ¿verdad? Incluso muchas veces cuando no se podía pagar, porque no tenía el dinero la persona para pagar, por ejemplo, la persona debía ser esclava de la otra persona porque no tenía el dinero para eso. O si no podía pagar una deuda moral, por siempre le debería un favor a esa persona, siempre estaría en deuda con esa persona. Bueno, nuestro Dios nos enseña el verdadero perdón. Ciertamente cuando Dios nos perdona a través de Cristo, no lo hace para que estemos en deuda con Él. El Señor nosotros no estamos en deuda con el Señor. Nosotros no le debemos al Señor, pero sí lo hacemos por agradecimiento y el Señor nos invita ahora a adorarle y agradecerle al Señor por todo lo que Él nos ha entregado. Ni siquiera nuestra vida de servicio es comparable con el maravilloso precio de la sangre de Jesús. Ni siquiera lo que podamos hacer toda nuestra vida, si pasáramos toda nuestra vida sirviendo al Señor, es comparable con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces el Señor, si nos vamos a la base de esto, el Señor, para seguir siendo Dios, no necesita de que nosotros vengamos el día de hoy acá, ¿verdad? Para que el Señor siga siendo Dios, no necesita que nosotros día a día le entreguemos nuestras oraciones. Porque el Señor sigue siendo Dios a pesar de nosotros mismos. Y esto es complicado de entender, pero podemos entender la otra parte también. Que el Señor nos invita a poder experimentar de sus beneficios, de su amor y de sus maravillas que encontramos en Él mismo. O sea, para los cristianos no es una carga poder venir al culto. Para los cristianos no es una carga poder orar al Señor. Porque no es una deuda como la deuda que tienen las personas que han pedido un favor a otras personas. Sino es una bendición para cada uno de los que siguen al Señor. A través de acercarnos al Señor, no estamos haciéndolo, no debemos hacerlo de manera de devolver un favor, sino de experimentar, estar cerca del Dios creador, experimentar estar cerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Finalmente se transforma en una bendición más que en una carga para nosotros. Amén. Otro escritor de apellido Pink dice: positivamente somos deudores a Dios en cuanto a vivir para Él. Por la ley de la creación fuimos hechos, no para gratificar la carne, sino para la gloria de Dios. Y en Lucas 17:10 dice: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Amén. Somos deudores de Dios en cuanto a vivir
para el Señor. Más que un castigo por devolverle este favor, encontramos el verdadero sentido en nuestra vida al poder entregar esta deuda al Señor, el cual es vivir en adoración y servicio a nuestro Señor. Somos las ovejas que aman seguir la voz de su pastor. Si alguien nos dijera, hermanos, y aquí quiero que todos nos pongamos en este caso ficticio, afortunadamente. Si alguien nos dijera que le debemos 10 millones de pesos en este momento y que tendríamos que ir a la cárcel si no lo conseguimos en una semana. Bueno, es harto, ¿cierto? Pero creo yo, porque es un caso extremo, si no lo hacemos en una semana, caeríamos en la cárcel. Creo yo que a pesar de que es un monto muy elevado para cada uno de nosotros, si pedimos y pedimos, quizás lo podríamos lograr. Es un monto alto, pero no inalcanzable si nos reunimos entre muchas personas. Pero si alguien, el mismo caso, si esta misma persona dijera que no son 10 millones, sino que son 1.000 millones de pesos que debemos, y que si no lo entregamos en una semana, caeríamos en la cárcel. Se tornaría una situación desesperada y ya imposible para nosotros, ¿cierto? No creo que todos los activos combinados de todas las personas que yo conozco den esa cifra, ¿verdad? O sea, las personas que conocemos en persona, ¿cierto? Porque podemos conocer a Elon Musk, pero jamás nos va a prestar la plata para eso. Pero las personas que conocemos, que tenemos una relación con ellos, jamás daría el precio que se nos está pidiendo. Pero nuestra obligación o deuda moral con Dios es mucho mayor que una deuda monetaria de 1.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo no es comparado con ese valor. La sangre del Señor tiene un valor inalcanzable para cada uno de nosotros. Y si quisiéramos devolver ese precio, no lo lograríamos jamás. Y el Señor sabe eso. Sabe que hagamos lo que hagamos, jamás podremos devolverle el mismo precio por la sangre de su Hijo Jesús. Creo que hoy en día el concepto de deuda en el mundo está cada vez más presente, ¿verdad? Todos cargamos por lo menos con alguna deuda. Y a veces por ser desordenados seguimos obteniendo más y más deudas. Bueno, Cristo nos invita y recuerda que en cada ofensa o en cada pecado que nos lleven a estar en deuda con Dios, el poder de su sangre es tan eficaz y poderosa que nos seguirá perdonando. Somos ese pequeño que sabe que una vez más cometió un gran error y que llora a los brazos de sus padres, sabiendo que merece un castigo. Y sin embargo recibe un abrazo lleno de amor de su padre que le dice, tranquilo, tu papá está aquí contigo. El perdón también habla este versículo. Parte diciendo, perdónanos nuestras deudas, y sigue diciendo, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué está queriendo decir acá Jesús? ¿Nos pone una condición para recibir su perdón? Si es así, como dijo el nugget, estamos fritos, ¿cierto? Si esa condición es literal, si la condición de poder recibir el perdón del Señor es perdonar todos los pecados de las personas, entonces no hay forma en que Dios pueda perdonarnos, porque ninguno perdona a todos sin excepción. Nosotros cuando perdonamos siempre ponemos un cachito, ponemos una excepción por detrás. No puedo ser tan perdonador ni misericordioso como Dios. Nadie lo es. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Sproul, otro comentarista, dice, gracias a Dios que esto es una aspiración más que una condición. Que Jesús nos está enseñando a aspirar a reflejar la bondad de Dios, a estar dispuestos a perdonar a cualquiera que haya pecado contra nosotros o nos haya ofendido cuando se arrepienta. No es una condición. Para recibir el perdón de Dios, Dios no nos pone como condición perdonar a nuestros deudores. Más bien es una forma y una enseñanza que nos entrega a Él de que tal como Él lo hace con nosotros, también nosotros lo hagamos con los demás. Si hay algo que todo cristiano verdadero ha aprendido durante su vida,
y ha escuchado muchos mensajes acerca de esto, es acerca del perdón, ¿verdad? Hay una frase que no sé si usted ha escuchado, que dice que en la Biblia está la palabra perdón 365 veces, ¿cierto? ¿No lo ha escuchado nunca eso? Que la Biblia, y por ahí se lo busca, que la palabra perdón aparece en la Biblia 365 veces. Y esas personas lo interpretan como que es una por cada día del año. Tenemos perdón para cada día del año. Es bonito pensarlo así. Yo no sé si es verdad. No me puse a contar las palabras perdón antes de hacer este sermón. Entonces no sé si es verdad o no. Y además no sé qué pasa con los años bisiestos para esas personas. Porque hay un día que no tenemos perdón, parece. Pero más que ese simbolismo, podríamos decir que para nosotros como cristianos el perdón es algo presente continuamente, ¿verdad? Lo escuchamos siempre. Escuchamos que el perdón viene de parte de nuestro Dios y aprendemos acerca de ese perdón. Tenemos claramente el mejor ejemplo acerca del perdón, ¿verdad? Y esto nos debe llevar a actuar como han actuado con nosotros. ¿Cómo podemos negarnos a perdonar a alguien que nos ha ofendido cuando la única razón por la que podemos vivir en el reino de Dios es que hemos recibido el perdón? La práctica del perdón no debe ser vista solamente como un reflejo de bonanza espiritual en la que estoy viviendo, sino como un hecho práctico y a pesar de las emociones y sentimientos que estoy pasando. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando yo me siento bien y estoy pasando un buen momento en mi vida, nos da por pedir perdón y perdonar a todo el mundo, ¿verdad? A veces viene una fecha importante, el cumpleaños de mi mamá, y me voy y me reconcilio con mi mamá. O viene fin de año, el año nuevo es un momento que mucha gente se pide perdón. O, no sé, el Día de los Enamorados, o incluso el 18 de septiembre para poder estar feliz, no sé, ¿cierto? Hay fechas o momentos en nuestra vida que nos hacen experimentar con mayor profundidad el perdón. Pero hay otros momentos en nuestra vida que a veces, en la mayoría de los días, en que no nos sentimos bien y que estamos tristes y que a lo mejor tenemos estrés por nuestro trabajo. Y lo último que se nos ocurre es perdonar o pedir perdón. Esto es porque el perdón no se ha hecho una práctica en nuestra vida. El perdón tiene que ser algo práctico en nuestra vida. Tenemos que hacerlo realidad. Y en verdad, si no lo experimentamos a diario, entonces nos perderemos de muchas bendiciones también, como lo decíamos, de lo que el Señor nos quiere entregar. Hay momentos cuando pedimos perdón o cuando recibimos el perdón es que con otras personas que se transforman en un hecho muy significativo en nuestras vidas, ¿cierto? Hay momentos que nos enseñan acerca del perdón. ¿Cuántos han aprendido acerca de ver a otras personas pedirse perdón? ¿Cuántos han experimentado el pedir perdón y han visto cómo el Señor ha bendecido esa relación con otra persona? El perdón tiene un poder gigante y maravilloso y el Señor es nuestro mejor ejemplo acerca de él. ¿Por qué hacerlo entonces? ¿Por qué pedir perdón? ¿Por qué esta enseñanza hacerla viva en nosotros? Primero, porque Dios así lo ordena, ¿verdad? Y nos dice que la venganza es de Él y no de nosotros. En Romanos 12:19 dice: no busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor nos ordena que no nos enfrasquemos en discusiones eternas, que esta venganza que muchas veces creemos, y a lo mejor estamos en lo correcto, que otra persona merece un castigo por lo que está haciendo, a veces eso nos consume por dentro y podemos pasar años con ese sentimiento. Muchas familias se han destruido por lo mismo. Y en verdad, cuando leemos la palabra y cuando vemos lo que el Señor nos enseña,
nos damos cuenta que el Señor es súper claro. Y nosotros nos hacemos los ciegos, ¿cierto? No queremos ver lo que el Señor nos dice. El Señor nos dice, no busquemos vengarnos nosotros. El Señor va a actuar por nosotros. El segundo punto para pedir perdón o para practicar el perdón es que debiéramos seguir, obviamente, el ejemplo de Cristo mismo, ¿verdad? En Efesios 4:32 dice lo siguiente. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdón, era Lucas 23:34. Lucas 23:34. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahora sí, en Efesios 4:32 dice, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Somos perdonados y eso para nosotros como cristianos tiene un significado enorme. Si hay algo que podemos enseñarle a los no cristianos es acerca del perdón y del amor del Señor. El amor que no pone condiciones, ¿verdad? El amor incondicional de nuestro Dios. Y eso, si no lo practicamos, entonces no estamos demostrando que conocemos a Cristo, porque Cristo lo hace a diario con nosotros a través de su sangre. También, otro punto, quien nos injurió o quien nos ofendió, necesita también de nuestra compasión y amor. Y no solo eso, le debemos ese amor. En Romanos 13:8 dice lo siguiente, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Amén? Entonces, esto es importantísimo porque a veces creemos que nuestra posición es la verdadera y nos quedamos centrados en eso. Si alguien nos ofendió, hermanos, esa persona también merece experimentar el perdón de parte de nosotros. Le debemos ese amor. Y no solamente por lo que merece esa persona, sino también porque el Señor nos enseña acerca de esto. Debemos actuar con amor con nuestros prójimos. También perdonar a los demás nos impartirá paz al corazón y a la mente. La paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Lo que, como dice Filipenses 4:7. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si queremos experimentar esa paz que sobrepasa todo, entonces debemos entender también el amor y el perdón y la compasión que hay en Cristo y que también podemos experimentarlo con las otras personas. ¿Cuánto aquí al pedir perdón han sentido esa paz? ¿Alguna vez usted ha experimentado eso? Cuando pide perdón o cuando perdona a alguien, sentir que hay una paz distinta, que hay algo hermoso que sucede en ese momento. Yo sé que lo que digo es familiar para cada uno de nosotros porque lo hemos experimentado. El Señor actúa en ese momento y nos entrega su paz a nuestro corazón y a nuestra mente. Por último, porque así y solamente así Dios será glorificado. Y lo que debiera ser nuestra meta en todo lo que emprendamos. En 1 Corintios 10:13 dice, a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Amén. Para reflexionar y practicar acerca de este sermón. En estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos donde todo es relativo, donde nada es cierto, donde ninguna verdad es la verdad para el mundo, donde todo puede ser cualquier cosa, nosotros como cristianos, hijos del Señor, podemos estar seguros de algo. Si oramos a Dios por nuestras deudas, Él siempre nos perdonará. Porque así lo prometió y porque su sangre tiene el poder para hacerlo. No es porque nosotros tengamos ese superpoder de pedir perdón. Es porque el poder lo tiene el Señor a través de lo que hizo en la cruz.
Y nosotros ahora podemos acceder a ese perdón a diario a través de esa sangre maravillosa. Entender su amor y entender su gracia, a pesar de nosotros mismos, debe llenarnos de gozo y de paz. Y además llevarnos a vivir ese perdón con las demás personas. Y por último, el mirarnos a nosotros mismos nos muestra que necesitamos de su perdón a diario. Cuando usted se mira a usted mismo y yo me miro, sabemos que necesitamos ese perdón a diario. Incluso, seguramente el día de hoy, en las pocas horas que lleva este día, ya hemos necesitado el perdón del Señor. Y el mirarle a Él nos muestra que somos amados y perdonados profundamente. Entonces, al mirarle al Señor, es encontrar ese amor y encontrar ese perdón maravilloso. Y por el contrario, cuando nos miramos a nosotros mismos, encontramos que necesitamos de ese mismo perdón. Tenemos esa conexión que el Señor nos invita a diario a pedir perdón, al acercarnos a Él, al poder acceder a este perdón de nuestras deudas. Y también vivir el perdón a diario con cada una de las personas que nos ofenden y con cada una de las personas que nosotros ofendemos. Necesitamos experimentarlo porque es la manera que el Señor nos invita a vivir su espiritualidad y su amor. Les voy a invitar a que oremos para poder terminar este sermón.